tertulia política, martes de mesa de análisis político, están por llegar Rafael de la Gándara del Partido Popular y Guillermo Blanco del Partido Regionalista. Evidentemente, les tendré que preguntar por voto, por lo ocurrido hoy en el Ayuntamiento de Boto, pero tenemos aquí a Israel Ruiz Salmón de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Coordinador de Izquierda Unida Cantabria. Muy buenos días. Buenos días y feliz año, que es la primera vez que vengo. Sí, supongo que todavía hay que decirlo. Aprovechando que estamos tú y yo ahora mano a mano, vamos a irnos al Río Tuerto, si te parece. ¿Cómo están las cosas por Río Tuerto en este inicio de año? Pues están muy bien, además estamos retomando iniciativas que ya teníamos en trimestres anteriores, como la Universidad de la Calle, que para quien no lo sepa es un programa de actividades que todos los miércoles pues sacamos a la gente de casa, sobre todo especialmente en otoño e invierno, que es cuando más cuesta, que anochece antes, con distintas actividades que ofrecen o bien los vecinos o bien entidades cántabras, que pueden ser charlas, talleres, exposiciones, etcétera, para que, bueno, pues precisamente volvamos a reforzar esos lazos de comunidad que muchas veces en los pueblos sí que existen, pero que, bueno, pues en la sociedad en la que vivimos y que cada vez cada uno va un poco más a la suya, pues tenemos que seguir trabajando para reforzarlos. Así que esa programación está. También recordamos que la Objetoteca, que es un nuevo servicio público que tenemos en el municipio, que además, bueno, pues podemos decir que somos pioneros de alguna forma, porque tenemos el primer reglamento publicado en un boletín oficial de toda España, y básicamente es un servicio público para prestar herramientas de todo tipo. No es la primera Objetoteca que hay en España. Eso es, no es la primera, pero sí es la primera desde el carácter municipal, desde un ayuntamiento, porque hay objetotecas, evidentemente, de iniciativas particulares, de fundaciones, asociaciones, etcétera. Pero sí que, bueno, hemos querido llevarlo como servicio público de una administración la más cercana, que al final, pues allí donde no llega el vecino, que a lo mejor en ese momento no tiene el taladro, pues a lo mejor lo tiene el ayuntamiento y te lo puede prestar. Y más allá de esas dos iniciativas, la Objetoteca y la Universidad de la Calle, ¿qué tenemos para este 2026 en Río Tuerto? Bueno, pues para este 2026 vamos a seguir avanzando. Tampoco debería ser prudente en esto, porque siempre, bueno, las cosas de Palacio van despacio y sí que vamos a ir avanzando. La gente, perdón que te corte, no es consciente de que aunque tú intentes acelerar los procesos administrativos, no es tan fácil. No es para nada fácil. También te digo que por suerte, porque también es porque hay mecanismos para que... Y mira que luego se saltan, para que no haya corrupción. Luego la hay. Pero bueno, que todo quede tan lento, en principio es para tener cuidado con todo. Claro, a ver, la administración tiene resortes y mecanismos precisamente para hacer ese control de esa labor política, y bienvenidos sean, por supuesto. Luego, cuando quieres llevar algo a buen puerto, pues tienes que pasar por una serie de trámites, una serie de acuerdos, en muchas ocasiones también con otras formaciones o directamente también sabiendo qué personal o qué herramientas hay en los ayuntamientos. No es lo mismo un ayuntamiento como Santander, con un volumen de personal y de dinero, de recursos importante, que un municipio como Río Tuerto, que somos 1.700 habitantes, no llegamos y que tenemos un presupuesto más limitado. Pero aún así queremos competir también con los grandes municipios y tratamos de poner encima de la mesa distintas iniciativas, y una de las cosas que ya estamos preparando, que está en borrador, es una normativa de convivencia que va a abarcar muy diversos ámbitos, pero precisamente, bueno, pues para afianzar buenos hábitos que debemos de tener, tanto individuales como colectivos, para tener, bueno, pues el mejor municipio posible. Rafael de la Gándara, Partido Popular, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien. ¿Qué tal las navidades? Bien. Bien. Sí, me decía que todavía hay que felicitar el año, así que supongo que te tengo que decir que feliz año, Rafa. Pues igualmente. Qué cumplido eres. Hablábamos de que las cosas de Palacio van despacio, claro, gracias a Dios, ¿no? Porque son mecanismos que hay, aunque los malos, por desgracia, encuentran recovecos para ser malos, haya los mecanismos que haya. Sí, efectivamente. Bueno, la administración tiene su autoprotección, su autotutela también, pero también su autoprotección y mecanismos de control. Y también, bueno, la gestión también es por empresas públicas, de capital público, para gestionarlo mejor, pero obviamente, claro, que tiene que haber controles, y bueno, que siempre puede haber algún listo, que puede ser algún enterado, pero para eso están los controles, para denunciarlo y para pararlo en seco, y para pararlo a tiempo, no para permitirlo mirar para otro lado. Claro. Si os parece, empezamos. Luego te preguntaré por voto cuando llegue Guillermo Blanco, por lo ocurrido hoy en voto. Vamos a esperar a que llegue Guillermo Blanco. Pero lo que pongo encima de la mesa es el proyecto de financiación autonómica
del gobierno de España, que se ha encontrado con el no casi unánime, porque hasta las comunidades socialistas han dicho que no. Rafa. Pues es que es algo lógico. A ver, es que últimamente lo que se hace aquí es tomar una decisión, justificar la decisión y no ver la causa. Y aquí la causa no es la financiación. Aquí la causa, vamos a hablar claro. Hombre, la financiación sí, no, también. Aquí la causa es que Cantabria... satisfacer a los votos de los independientes catalanes, independentistas, y entonces para satisfacerles hay que hacer una financiación metiendo un principio de ordinalidad y hacer una financiación a su gusto. No es porque la financiación se haya buscado. La causa verdadera, ¿cuál es? O que si no hace lo que dicen ellos y se les da más dinero buscando el resorte que sea, tú vas a caer del gobierno. Punto. Y a partir de ahí podemos hablar de lo que quieras, fundamentarlo, darle la forma, disfrazarlo, o siempre hay, o relativizar las cosas, y lo que es verdad relativizarlo y que sea mentira, y al revés, y el ¿Tú relato crees que no se ha pensado en las comunidades? No. Ni los cántabros, asturianos, etcétera. Mira, aquí el principio de financiación no es un principio constitucional, desgraciadamente no viene en la Constitución, recogido ni regulado, pero efectivamente hay tres conceptos: la suficiencia económica para que una autonomía sea autonomía de verdad. Sin autonomía financiera no hay autonomía. Puedes tener las competencias que quieras, Rafa, claro, que si no las puedes pagar. La corresponsabilidad y el principio. Como tener un Audi y no tener para gasolina. Es que el principio de solidaridad, que es el tercer principio básico, y el principio de justicia social, que la izquierda ha defendido siempre a capa y espada, aquí no se va a dar. Aquí no se va a dar, porque los costes, los servicios cada vez cuestan más, porque más población que ha venido de fuera, o más necesidades, o más, es decir, más exigencias en los servicios, y no se está dando más. Lo que se está diciendo es, bueno, primero habría que partir a ver qué son servicios esenciales, que tiene que mantener el Estado igual para todos, por la sanidad, la educación, los servicios sociales, y aquí tendría que ser igual para todo el Estado. Después, que es una comunidad autónoma con su dinero quiere crear policía autonómica o establecer una ratio distinta de educación, vale, perfecto, a lo mejor puedes discutir ahí que eso no es un servicio esencial y que cada uno lo gasta, pero los servicios fundamentales tienen que ser igual en todo el Estado. Todo lo que tú no puedes decir es un principio de ordinalidad que al final significa decir, bueno, yo antes de darte el dinero tengo que mantener el mismo nivel de renta per cápita antes de darte el dinero que después de recibirlo. Claro, pero es que la renta per cápita, que es una medida por habitante, es el Producto Interior Bruto de la región, y al final lo que es la contratación de servicios y compras y producción. Verdaderamente que dices, oiga, usted tiene más renta per cápita, vale, tienen más renta per cápita, pero porque compramos el resto de españoles a su región. A ver, es que usted no puede decir yo tengo más renta y la hay que mantenerla. No, hay que igualar. Hay que igualar, porque los servicios básicos los tenemos que tener todos españoles, porque somos algo más que una suma de 17 comunidades. Es que es tan obvio que el no querer fundamentar eso no procede a ningún lado. Isra. Bueno, en este tema creo que vamos a tener puntos en coincidencia y otros que evidentemente no. Porque estoy seguro que si esta propuesta la llega a hacer Feijóo desde la presidencia del gobierno... No la ha hecho Feijóo, vamos a los hechos, no empecemos con hipótesis. A ver si puedo hablar sin interrumpirte, que yo no te No, es que siempre vamos a lo mismo. Claro, pero es que... ¿Quién la ha hecho? Vamos a analizar la propuesta concreta. A ver si puedo desarrollar mi argumento. Vale. Si esta propuesta llega a venir desde un gobierno presidido por Feijóo, las comunidades del Partido Popular no se habrían hecho estas cruces. ¿Por qué? Porque en general la financiación ha aumentado para todas las comunidades. O ese es el inicio. Voy a continuar. La cuestión en este caso, yo, y por eso decía que tengo ciertas coincidencias, porque estoy de acuerdo en que debería haber un sueldo de servicios mínimos común para todas las comunidades. De hecho, desde la izquierda defendemos ese principio de solidaridad y federal, para que en todas las comunidades sí que haya ese suelo de servicios mínimo y que respondan a todas las personas, porque lo que financiamos son servicios públicos que responden a personas, no a territorios. A mí lo que me interesa es que si una persona tiene que curarse de una enfermedad grave, por ejemplo, como un cáncer, pues evidentemente tenga las mismas oportunidades en Cantabria que en Cataluña que en Madrid. El principio de ordinalidad no existe, y precisamente no existe porque además era una línea roja para la Izquierda Unida. Nosotros decíamos que efectivamente si iba a existir ese principio, con nuestro voto y con nuestra defensa no iba a contar. ¿Y por qué no existe? Bueno, pues porque si tú haces un ranking de las comunidades más ricas
y un ranking de las comunidades, cómo quedarían según la financiación que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, efectivamente no coinciden. Y si no coinciden, el principio de ordinariedad ya cae. Con lo cual, el argumento que plantea el Partido Popular y otros en este sentido no es cierto. Dicho esto, cuando nosotros desde Izquierda Unida defendemos un suelo de servicios públicos mínimo para que atiendan a todas las personas en igualdad de condiciones, también defendemos que haya una nivelación en cuanto a la fiscalidad en todas las comunidades. Es decir, si queremos los mismos servicios públicos para todo el mundo, también habrá que tener una fiscalidad, un marco común en el cual no exista un dumping fiscal, por el cual determinadas comunidades, y generalmente las gobernadas por la derecha, bajan los impuestos de forma desorbitada para que luego digan que el papá Estado tiene que venir a darme más financiación mientras ellas están dejando de recaudar, como está ocurriendo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. No sé si 16 o 20 millones de euros que hemos dejado de recaudar a cuenta de la financiación, a cuenta de la bajada de la financiación de determinados impuestos como las grandes rentas, el patrimonio. Otra cosa distinta es que haya venido más financiación porque el trabajo se está desarrollando, porque aquellos que votaron en contra de la reforma laboral se están dando cuenta ahora de que efectivamente está funcionando y que más gente está trabajando, más gente está cotizando y por tanto se está ingresando más. Pero es una materia de impuestos totalmente distinta a la que estoy hablando. Y sobre todo, nosotros lo que defendemos evidentemente es que tiene que haber una propuesta común. Dicho esto, nosotros consideramos que es un punto de inicio. Luego lo que tienen que hacer todas las comunidades es, evidentemente, pues seguir proponiendo y llegar a un acuerdo entre todas. Pero insisto... Ahora mismo parece que no va a haber, o sea, que ni de cerca va a haber acuerdo, ¿no? No, porque Asturias no quiere ni tampoco Castilla-La Mancha, que no son del PP. A ver, ¿qué nos estamos hablando aquí? Son con argumentos distintos a los del PP. Bueno, no quieren, claro. Por argumentos de que no se está dando. Hoy ha dicho Paje que no quiere el principio de ordinalidad que se está dando. Bueno, Paje en fin, podría si me estar dejáis decir cuatro cosas. PP. Vale, seguro. Ahora todo está en la. Es que, a ver, yo sinceramente, si hay un partido en Cantabria que apoye esta financiación, verdaderamente quiere poco a los cántabros. Sinceramente os lo digo, porque aquí la pregunta es, ¿se paga el coste real del servicio público esencial que necesitan las comunidades o no se paga? Y no se paga. Aquí cuando haces un colegio no es el colegio, es la carretera que va al colegio, es el autobús que recoge por todos los pueblos a los chavales para el colegio. Eso no se paga, eso es el coste real. Y lo demás son batallas. Y el principio de ordinalidad se da, no sé. Porque antes de dar tu dinero al Estado lo que recaudas, si estás el 3, cuando te lo da tienes que seguir teniendo la renta per cápita del 3. Y, hombre, puedes decir que no se da, se va a ver. Si se va a ver, porque es lo que exigen y si no, no van a votar. Ahora, que Izquierda Unida permita, o que la izquierda no hable de principio de solidaridad, de principio de justicia social, de principio de que qué menos que los mismos servicios básicos, aunque sea. Primero hay que definir qué son. De decir, o sea, no primero digas que no digo habrá algo que definir. Que acabo de decir, o sea, por bueno, favor. como voy hablando yo ahora, como dices tú, primero habrá que definir qué son mi cara. servicios, que son los servicios fundamentales que tiene que dar el Estado sí o sí. Son sanidad, educación y servicios sociales, podemos ampliarlo, podemos rebajarlo y a partir de ahí el Estado tiene que asumir su responsabilidad. No vale después hacer un fondo, eso no es financiación, los fondos que se hacen complementarios. La financiación es esto. Y no nos olvidemos que podemos dar masiva a una comunidad, más IRPF a una comunidad, claro, recaudan más, pero a base de todos. Es que eso es un poco irreal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que se vacía el dinero del gobierno central, se vacían las arcas del Estado, y después ese dinero para otras competencias y para ayudar a las comunidades autónomas no existe. Ese es el problema, que se vacía el dinero del Estado. ¿Por qué? Porque se están haciendo estructuras de Estado en Cataluña y se está pagando con el dinero de todos. Y si no reconocemos eso, la población no es tonta, y saben de lo que estamos hablando y saben cuál es la causa de todo esto. Me lo disfrazáis con mil trajes como hacéis la izquierda del mundo feliz, perfecto, pero la realidad es que de verdad, es que si ya decimos que lo que es blanco es negro, pues bueno, bienvenido. Pero hasta el Partido Socialista de Cantabria, que defiende el proyecto de financiación autonómica, entiendo que te reconocerá lo que dices de la sanidad y la educación. Hombre, pues espero que sí. Vamos, es 100% seguro. Porque hay una cosa clara, Cantabria no recibe más dinero, por los servicios cada día cuestan más. Y después no hables de un fondo, que van a hacer un fondo de compensación. No, esos fondos no es financiación. La financiación primero es esto. Lo que asume el Estado de los servicios públicos para todos los españoles, porque si no, claro que como dices tú defiendes un Estado federal, no, defenderás un Estado confederal, en que el Estado tiene 5 competencias y nada más y no tiene ni dinero para repartir, y entonces ese día, ya el gobierno de España poco interesará.
Bueno, lo que yo defiendo lo digo yo, no me lo pones tú en la boca. Lo digo más que nada porque Izquierda Unida defiende un proyecto solidario y federal. En este sentido, vuelvo a recapitular, que a lo mejor es que no se me ha entendido suficiente. No. Yo creo que sí. Otra cosa es que se haya querido llevar por otros derroteros. Lo último con lo que he acabado en mi anterior intervención es que es un punto de partida. Un punto de partida, además, en el que el principio de ordinalidad no existe. Porque si existiese, nosotros no estaríamos refrendando este punto inicial para poder debatir y llegar a un acuerdo. Dicho esto, que antes no lo he mencionado, sí he mencionado que nosotros defendemos que haya un suelo mínimo de servicios públicos para todo el mundo, pero también que haya un marco común en materia fiscal para que determinadas comunidades no bajen los impuestos deliberadamente, los que pertenecen a ella, y después vaya a papá Estado a decir que no llega suficiente financiación. Sobre todo porque esos impuestos generalmente se bajan a quienes más tienen y luego el estado de bienestar lo soportan los trabajadores y las trabajadoras. Habrá que empezar generales. por el vasco, el impuesto de sociedades y Navarra. Como estamos hablando de financiación autonómica, todo el mundo sabrá o debería saber que estamos hablando de la financiación de las comunidades en régimen común. Y claro, entonces ni Navarra ni País Vasco están entrando dentro de este acuerdo. Dicho esto, añadiré que además nuestra propuesta no se queda aquí, sino que además nosotros decimos que aparte de estos 20.000 millones que serían de transferencias del Estado a las comunidades autónomas, nosotros creemos que además tendría que ir más allá y que tendrían que ser 32.000 millones. Precisamente porque hay una cosa en la que coincido con lo que has comentado, y es que los servicios públicos tienen que estar suficientemente financiados, y para eso, si actualmente está llegando una cantidad insuficiente para cubrir los servicios públicos en Cantabria o en cualquier otra comunidad, tendrían que ser mayores. Por eso nosotros planteamos que lleguen de los 20.000 a los 32.000 millones, pero sin hacernos trampas, porque igual que, recapitulo con la idea original, si el Partido Popular ahora mismo está diciendo que no a esto, desde las comunidades, como está diciendo que no a otras cosas, simplemente por hacer oposición al gobierno central y ya está. Te da igual, porque si Feijóo estuviese gobernando, esta propuesta sería el debate inicial. Es que, a ver, hipótesis, futuros hipotéticos. Si Feijóo estuviera... vamos a ver lo que hay. ¿Qué ha dicho Castilla-La Mancha? ¿Qué ha dicho Paje? ¿Qué ha dicho Asturias? Aquí no se respeta el mínimo de los servicios públicos que debe mantener el Estado con el coste real. Y no se respeta. Y no me hagas disfrazar lo que no es así. Y verdaderamente, aquí lo que hay que contentar a Cataluña. Y Izquierda Unida se calla porque no se va a ir del asiento ni con agua hirviendo y admite todo. Vamos a saludar a Guillermo Blanco del Partido Regionalista. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Feliz año. Bueno, me decía Israel que hay que seguir felicitando el año si nos acabamos de ver, así que feliz año. Efectivamente, feliz año a todos vosotros. Llegas en pleno debate de la financiación autonómica sobre si da o no da. Que haya paz. Bueno, lo importante es que Cantabria siga recibiendo lo que por justicia, por el coste efectivo de servicios, necesita recibir. Porque hay personas que igual nos escuchan y no entienden que el envejecimiento de esta tierra, la dispersión geográfica, hace que los costes sean por encima de otros muchos lugares. Hay personas que dicen, no, pero es que también Castilla, León, Castilla-La Mancha, no, ahí hay concentraciones de pueblos donde si pones un servicio ya cubre la necesidad, pero aquí es mucho más costoso. Y hay un hecho cierto, y es que de los 21.000 millones a repartir de más, pues a Cantabria y a Extremadura, creo recordar, pues somos las únicas comunidades que no les ha llegado nada. Con lo cual, es absolutamente necesario que cuando se llegue... Pero esto parte de una idea, y perdona que me extienda solamente un minuto más, esto parte de una idea que es políticamente incorrecto. Y es de que las dos grandes bloques, perdona Israel, hablo de los dos grandes bloques, el Partido Socialista y el Partido Popular Español, podría ahí meter, por supuesto, los que tienen tanta importancia como Sumar, etcétera, que además están en el gobierno, pero es que yo creo que no quieren llegar en estos momentos a un arreglo. Y de cara a unas elecciones de a un año, pues se están utilizando este tema y otros temas, podríamos hablar de vivienda, para hacer política. Porque si realmente queremos hacer una financiación autonómica para todas las comunidades autónomas en el régimen general, yo no me levanto de la mesa
si no está en esa misma mesa el otro gran partido que tiene que decidir contigo? Guillermo, la última vez que se llegó, y ahora te doy paso, Israel, la última vez que se llegó a un acuerdo de financiación autonómica, estaba Ignacio Diego de presidente de Cantabria, estaba José Luis Rodríguez Zapatero de presidente del gobierno de España. Es decir, en plena crisis económica, en lo más profundo de la crisis económica. Es decir, se llegó a un acuerdo en la peor situación posible. Porque llegaron los bloques, llegaron a un acuerdo. Dice Rafael que no. Bueno, ¿no era la peor situación posible? La peor situación posible en cuanto al contexto. Esta. Si quieres gobierno, cede y nos das... Y no, la peor situación posible es que no había dinero porque estábamos en una crisis que casi se va el país. Las cuestiones de Estado se pueden cerrar a pique. Si no hay terceros. Pero no creéis, perdona, es que vuelvo a incidir esto, ¿no creéis que los grandes problemas de un Estado, y no estamos hablando de vivienda, estamos hablando de este problema de financiación, necesita el concurso de los partidos antes incluso de hablar con otros agentes? Es decir, que si tenemos que aprobarlo, que sea un consenso de todos. Y yo no me levanto de una mesa, repito, si hay un gran problema que tengo que resolver, si el que tengo enfrente y me tiene que apoyar no va a estar de acuerdo conmigo. Aquí el Partido Popular y el Partido Socialista, por supuesto Sumar y los demás, debieran estar sentados definiendo cuál es la financiación que a España le hace falta. ¿Qué ha ocurrido? Que inicialmente ya nos ha empezado bien así. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha sentado con una comunidad autónoma o con representantes de esa comunidad autónoma a mirar cómo hacían encaje. Y después se ha sentado con las comunidades. Estos están muy por encima de eso. Hay que hablar con quienes te tienen los representantes de los ciudadanos en el Congreso. Con esos son los primeros que hay que hablar. Israel. Yo hay cuestiones que comparto con Guillermo cuando ha mencionado que últimamente, bueno, no ha dicho últimamente, pero yo creo que es más sobre todo últimamente, o en la última legislatura, que se utilizan determinadas temáticas en las cuales además son importantes. Ha mencionado financiación autonómica, pero también vivienda. Podéis imaginar la postura que tengo yo en materia de vivienda con respecto a la postura del Partido Socialista y querer seguir ingresando dinero a los rentistas frente a los inquilinos. Sí. Mira que es una postura que además el alcalde de Madrid, el señor Almeida, sí que ha visto bien esa postura. Con lo cual, bueno, pues hay distintos equilibrios en esta materia. Yo creo que se está utilizando precisamente para marcar posturas y forzar al otro a determinados mensajes. Pero en todo esto siempre tiene que haber un acuerdo de mayorías. Yo tengo claro que hoy actualmente no va a salir la financiación autonómica adelante, pero una cuestión de mayorías. Pero el hecho de que no vaya a salir no impide que tenga la obligación el gobierno, porque es un mandato caducado, además has comentado. Hay que actualizar la financiación autonómica, eso es evidente. Está desde 2009, se aprobó en 2009, caducó en 2014 porque se daban 5 años de plazo, se hizo con Zapatero y además en aquel momento el Partido Popular utilizaba argumentos similares que los que está dando ahora para rechazarla, con lo cual no es nuevo este debate, simplemente es recurrente y quien no tenga suficiente memoria o no lo haya vivido, pues a lo mejor no lo recuerda, pero está ocurriendo exactamente igual. Hace falta un concurso de mayorías. Yo sí que estoy de acuerdo en que se tienen que sentar con todas las partes o con quien esté disponible para ello, pero la pregunta que lanzo, y es retórica, aunque responde un poco también a lo que comenta Guillermo, es ¿realmente todos los partidos están en plena disponibilidad o disposición para poder llegar a acuerdos? Porque a mí me da la sensación que en esta legislatura el Partido Popular hace muchísimo tiempo que no quiere llegar a acuerdos con absolutamente nadie que no sea lo que está a su derecha, o puntualmente por necesidades, en el caso concreto de Cantabria, cuando ha sacado adelante 2 presupuestos con el PRC. En todo caso, lo que podemos ver es que en cualquier temática, siempre desde las comunidades autónomas, o sea, es que no recuerdo ahora una vez en toda esta legislatura, y mira que estadísticamente es difícil, estadísticamente en el que el Partido Popular de primera se ha dicho, bueno, pues es un buen punto inicial para poder sacar adelante cosas, ¿no? Directamente ha dicho que no, siempre a todo. Rafa. Bueno, a ver, no vamos a hablar de generalidades. Mira, hay 2 cosas fundamentales en la financiación autonómica. Claro que hay que hacerla, pero hay un criterio básico que no se puede saltar nadie, que son servicios esenciales fundamentales, y tienen que ser pagados en todo el territorio español de igual forma.
Si es sanidad, educación, bienestar social, perfecto. ¿Qué hay más? ¿Qué hay menos? Vamos a discutirlo. Pero eso es sagrado para todo el territorio. Después, el que quiera una policía autonómica o quiera más ratio de educación, que lo pague o no lo pague. Pero hay que definir eso, y eso es igual para toda España. Y claro que va a salir, porque tiene mayoría. La mitad de los votos los tiene el Estado en el Consejo de Financiación Autonómica. Vasco, le va a estar solamente una comunidad. Otra pero cosa no va a salir Parlamento, con todo el mundo en contra. No, claro que puede salir, claro que puede pero salir. no creo que lo hagan. Sí, claro que lo van a hacer, porque si no se van del gobierno. Es que aquí el problema que partimos es que tú no puedes ir a una reunión con todos los deberes hechos y decir, o aceptáis esto o no aceptáis nada. A lo mejor después te doy un fondo adicional que no es financiación y te doy 4 pesetas. A ver, pero ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Y vaciar al Estado para pagar estructuras de Estado de Cataluña, porque al final todo lo que das, el Estado se queda sin ello, sin esa recaudación para después poder aplicar después un principio de justicia social, de solidaridad. Eso que habla la izquierda, pero que cuando tiene la poltrona no lo hace. Y en segundo lugar, de vivienda, podemos hablar, si queréis, otro debate. Hablamos otro día. Pero lo que sí es cierto es que quien tiene que dar la vivienda es la administración. No a un pobre rentero que con su pensión tiene una vivienda, joderle y quitarle la vivienda 5 años y no pagarle un duro, como está pasando ahora, al pequeño. Que ya no hay ni grandes fondos ni grandes propietarios. A ver, que no contemos esa película, ¿vale? Estáis machacando a la clase media. Rafa, punto, es así. Rafa, cuando hablas, y ahora mismo estabas hablando, y digo, joder, si es que tienes razón en todo lo que está explicando sobre. Pero no es. Pero no es el mensaje del Partido Popular a nivel nacional. No, el que tú acabas de dar, es el que le interesa obviamente a Cantabria, que es lo que le tiene que interesar a este gobierno. Coste efectivo. Efectivamente. Y respecto a esto, hay que decir, yo lo digo como partido regionalista, y me imagino que Israel también estaría en esa posición si estuviera en el Parlamento. Y todos tenemos que tener la misma voz desde Cantabria mirando al Estado. Es decir, el coste efectivo de los servicios es el que tiene que poner el listón básico de la... Pero esenciales que debe asumir. Mira, Guillermo decía antes, los bloques, Partido Popular y Partido Socialista, pero dentro del Partido Socialista está claro que no hay las mismas opiniones. Eso ya ha quedado reflejado. Y dentro del Partido Popular, ¿Madrid coincidirá con Cantabria? Ahí voy. Es que no coincide. No, Rafa, no coincide. No coincide. Mira, te voy a explicar por qué. Igual tengo más memoria yo para eso que tú. Es que al día siguiente de la presentación de Montero, de este modelo, en el que se hable tanto de ordinalidad, en vez de hablar de la responsabilidad y de la solidaridad, que son y de la suficiencia. Exactamente. Tanto es que al día siguiente, creo que desde Galicia fue el Partido Popular quien explicó su base de los presupuestos. Y no. Allí estaba, sí, efectivamente, nuestra presidenta escuchando lo que le decía el jefe, pero ella no pudo hablar ahí, porque entonces no hubiera estado de acuerdo con algunas cosas que se decía. Porque el Partido Popular ha estado siempre defendiendo posturas diametralmente contrarias a lo que nosotros necesitamos. Y es, por ejemplo, la financiación por habitantes, que esa a nosotros nos machaca, Nos machaca. No, perdona, Rafa, que es que hay que tener memoria para todo. Repito, a nosotros nos interesa la financiación que se marcó en el 2009 y es imprescindible partir de esa base. Y detrás del gobierno de Cantabria, que en estos momentos nos representa, y detrás de su presidenta, debemos estar todos, pero con la idea que tú acabas de defender, no con la que el Partido Popular está defendiendo a nivel Madrid. Porque a nivel Madrid a nosotros nos perjudica. Pero yo creo, hay una comisión de financiación autonómica en el Parlamento en la que estoy, en que han ido catedráticos como Rebollo, un gran catedrático que ha ido clase, se ha explicado todo, los costes efectivos y el Partido Popular, y el debate que ha hecho nuestra presidenta en el Parlamento. Siempre ha habido de coste real y efectivo. El problema es discutir cuáles son los servicios esenciales, cuánto abarca, qué conceptos son esenciales para todos y quién son un capricho de una comunidad o de otra, que lo puede distribuir cada comunidad, pero tiene que ser el costo efectivo. Y cuando hay comunidades la esencia que creo que sabemos todos cuál es. Ya visto bien, bueno, exactamente. Yo, por ejemplo, entiendo que sanidad, educación, servicios sociales son esenciales y se puede ampliar alguno más, porque todo va cambiando, bienvenido, no solo es eso, ¿no? Pero verdaderamente que hay comunidades autónomas que se han quejado porque, como Valencia, su financiación era inferior, bien, todo habrá que debatirlo en una mesa. Pero lo que nos han traído ahora es decir, mira, esto tenemos que dar a Cataluña y lo que queda, porque si no, no nos votan y perdemos el gobierno. Y así no se puede hacer una financiación. Es que el que apoye esta financiación
poco quiere Cantabria, sinceramente. Hacemos un alto del camino y volvemos para hablar de dinero, pero de dinero de Cantabria, de los presupuestos de Cantabria. Y antes nos vamos a votos, si os parece. Venga. Mix FM. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios, humedades y condensaciones. También realizamos fachadas ventiladas y todo tipo de mecanizados. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. En Aisla Plus solucionamos los problemas de humedades y condensación, reduciendo así los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Estamos en San Salvador 1, en Medio Cudello. Decohogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Además, ahora disponemos de un outlet de ropa a precios rebajadísimos. Ven y acércate a conocernos. Estamos en el polígono La Cerrada, nave 32 en Maliaño, antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decohogar, cualquier producto que necesites está aquí. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Tenemos un nuevo número de WhatsApp. Desde ahora nos puedes escribir al 654 21 33 99. Háblanos de lo que quieras o pídenos música, pero hazlo en nuestro nuevo número. Recuerda, 654 213 399. Mix FM. Guillermo, te quiero preguntar, entiendo que no, pero ¿has hablado con Natalia Sánchez? He hablado... Hoy quiero decir, hoy. Sí, por WhatsApp, porque... Natalia Sánchez era la candidata a la alcaldía de Boto en el pleno que había, que iba a ser la alcaldesa. En principio, que todo salía bien, con el acuerdo que tenía con los independientes, con Francisco Maza, que había gobernado desde junio del 24 hasta hoy, y ahora tenía que gobernar Natalia Sánchez. ¿Qué tal? Pues mira, Natalia pues, es una persona que me imagino que en estos momentos esté sobrellevando una situación que sea... Esto es viejo, tan viejo como la política, la tradición. Yo creo que desde la época de los romanos había estas cosas, ¿no? El transfugismo es una pena, que los partidos, los que nos representan en Madrid y los demás, hayamos firmado pactos antitransfugismo y esto siga ocurriendo, ¿no? Por desgracia, aquí esto es como todo, ¿no? Suele haber un comprador y uno que se deja comprar. Esto es el transfugismo no deja de ser una indecente compra de voluntad, ¿eh? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de otras cosas. Hablamos, por poner en situación, lo hemos dicho antes en el informativo, pero por si acaso sintoniza alguien ahora. En Boto era Natalia Sánchez quien tenía que salir alcaldesa y David Nieto, concejal independiente, junto con el Partido Popular, ha hecho alcalde a Santiago Campo, del Partido Popular. Lo digo por poner en contexto a algunos oyentes. David Nieto pertenecía a una agrupación independiente de Boto que, como agrupación independiente, como lo mismo que un partido, pues tendrá unas reglas internas. Y firmó un pacto con vosotros. Y ha firmado un pacto con vosotros y ha roto la disciplina, me imagino, de su grupo, porque el portavoz de ese grupo independiente, Francisco Maza, pues se mantuvo. Pero ya repito, esto es de la parte más indecente de la política, ¿no? O una de las partes indecentes de la política, ¿no? Que el transfugismo. Porque alguno puede pensar ahora y dice, no, pero es que
iba a ser fruto de una moción de censura. No, la moción de censura está reglada, legislada, lo que el transfugismo está a mucha distancia de todo eso, y que es deleznable, pero ¿qué ocurre? Y que, oye, ¿qué le vamos a hacer? Hasta junio de 2024 estuvo Santiago Campo como alcalde. En junio de 2024 pasó a ser Francisco Maza y ahora lo vuelve a ser. Es decir, el que acaba de ser nombrado alcalde lo fue hasta junio de 2024 con esa moción regionalista e independiente. No, todo mi ánimo para Natalia, para su equipo, gente capaz, que además ha demostrado en estos últimos año y medio capacidad de gobierno, y que iba a ser una buena alcaldesa, y espero que en el 2027 lo sea. Rafa, ¿conoces a Santiago Campo? Sí. Supongo que sí. Sí, lo conozco además porque lo suelo ver mucho, porque algunas veces va a Ramales, a Soba, le he coincidido con él, y es muy buena gente y buen gestor, ¿eh? A ver, es mi opinión, y así lo pienso y lo digo. Y él fue la lista más votada y se nombró alcalde porque no se pusieron de acuerdo los demás. Eso fue la realidad. Sí. La lista más votada fue el PP, 4 de 11. Posteriormente al año se pusieron de acuerdo para gobernar, le hicieron una moción de censura y le quitaron. Y ahora se han vuelto a poner en desacuerdo y ha vuelto a salir la lista más votada. Y yo creo que es buena gente y es buen gestor, es lo que puedo decir. Que también las peculiaridades de los pueblos son complicadas, pero en fin. Acuerdo, no, hay un señor que no ha votado lo que había pactado. No se bueno, que no ha votado, sí, se ha transfugado. Que no, sí, incluso que no os pusisteis de acuerdo. la papeleta, sí, puso ya el ha sido nombre. voto nulo, pero es cosa, es decir, no os ponéis de acuerdo y sale la lista más votada. Os ponéis de acuerdo y le quitáis con una moción. Y ahora no os ponéis de acuerdo en el cambio de que era 2 años PSOE y 2 años año y medio. año y pero medio. No es dulzura, no es por ponerse o no de acuerdo. Un señor se transfuga, cambia su voto en el momento en que tiene le ha hecho hay nulo, que llamar las sí, cosas, sí. que llamar las cosas. Sí, un como... señor que votó la moción de censura y quitó al alcalde nuestro que estaba antes. Sí, Es decir, que todo es un... Sí. Bueno. Sí. ¿Cómo se ven los torres de la Barrera? Es que es transfugismo, es que no hay más, porque el ponerlo al mismo nivel que hacer una moción de censura no tiene cabida, porque la moción de censura es una herramienta plenamente válida y democrática dentro de nuestro sistema parlamentario, mientras que el transfugismo, todos los partidos aquí presentes y los que no están aquí presentes hemos firmado un pacto antitransfugismo por el cual tenemos que desterrar este tipo de prácticas, y si tú llegas a un acuerdo, pues tendrás que cumplirlo, y si no, explicarlo, que todavía no, yo al menos por la poca información que conozco, que la conozco a través de prensa, no conozco el porqué de este cambio, y efectivamente tendrá que... Pero sí que preguntárselo a David Nieto, al concejal que... Efectivamente, en todo caso, si había un pacto en el cual había un turnismo en la alcaldía, y primero había tenido esta agrupación independiente y ahora le tocaba al PRC, pues lo suyo sería cumplir, y si no has cumplido, pues evidentemente está siendo tránsfuga y ya está. ¿Permites una anécdota? Preguntar a David Nieto... Oye, no creo que dé declaraciones. No, bueno, sí, y dirá su justificará. En una ocasión le escuché a un coronel de la Guardia Civil y dijo: el delincuente siempre tiene la necesidad, la capacidad y obligación de disculpar su fechoría. Así que claro que él dirá por qué, pero hasta ayer iba a hacer un voto que estaba pactado y hizo hoy lo que hizo. Quiero hablar de presupuestos en el ratito que nos queda. Voy a empezar, si me dejas, Israel, preguntando a Guillermo y a Rafa y a Guillermo. Decía el otro día Pedro Hernando que esperaba la llamada. Buruaga decía que quien tenía que llamar era el Partido Regionalista. No ha habido llamada en ese momento, ¿no? No. La línea está cortada. La llamada, mi teléfono le estás viendo ahí. Sí. Está abierto. Mira, todos... Sobre todo... Lo digo porque la semana pasada lo de la llamada, al final de quién tiene que llamar tú sí, tú no. Bueno, pero eso al final... Pero yo, si me permites, te explico. En un parlamento en el que hay 4 partidos políticos, quienes tenemos responsabilidad de tener un presupuesto para los ciudadanos de esta región, somos los 4 partidos que estamos allí. Lo digo con todas las de la ley. Eso sí, con un input superior de quien gobierna, que es quien tiene luego la obligación, además, de desarrollar ese presupuesto. En estos momentos, el Partido Popular debiera, yo creo que lo va a hacer, yo
yo estoy esperanzado en eso, el Partido Popular deberá intentar, de nuevo, una vez que hayan pasado, además las aguas más o menos se calman, se dicen cosas, unos u otros, pero ahora debiera intentar, y creo que lo hará, volver a negociar unos presupuestos. Y yo creo que además con quien más próximo, me voy a aventurar a decir eso, quien más próximo pueda ser a negociar esos presupuestos, sea el Partido Regionalista, porque ya demostró en 2 ocasiones que puede aprobarlos con ellos. Esa es mi opinión, la de Guillermo Blanco, y la de creo que representa en estos momentos al Partido Regionalista. Lo hará. Y vuelvo a repetir, hay 5 hitos que se marcaron en la primera negociación fallida. ¿Por qué digo que los demás no? Con todos mis respetos a todos los partidos que están ahí representados. Porque el Partido Socialista va a ser difícil que llegue a un acuerdo con ellos, vamos a ser claros. Bueno, la reunión que tuvo Buruaga con el Partido Socialista duró muy poquito, de hecho. Yo creo que fue la que menos duró. Porque lo tenía muy claro el Partido Socialista. Y lo ha dejado claro siempre, además. Claro, y Vox, pues parece, también Rafa es testigo de un poco, pero puede ocurrir que Vox se sienta a negociar y negocie unos presupuestos. Pero el Partido Regionalista te puedo asegurar que tiene todo interés. Porque, entre otras cosas, hay que pensar que los ciudadanos de Cantabria se lo merecen, que nosotros siempre hemos defendido que debiera tener un presupuesto, que es herramienta esencial y no son palabras huecas, es verdad, porque lo hemos demostrado, repito, y porque además, ya hablando con claridad, ganaríamos en ello, el Partido Regionalista también, no solo el Partido Popular, porque estás dando pasos en positivo, porque la oposición requiere de eso, no solo de fiscalizar la acción del gobierno, sino de colaborar en que el gobierno conduzca bien por la carretera. Y eso lo haríamos. Eso sí, hay 5 hitos que pusimos porque son necesarios, pero se puede volver a hablar de esos hitos y se puede decir, bueno, vamos a trabajar sobre ello y aprobamos un presupuesto, por supuesto. Rafa, antes de entrar con el PRC, Vox os puso unas condiciones que en principio a esas son más inasumibles que los 5 hitos que decía Guillermo. A ver, nosotros lo que queremos es aprobar unos presupuestos buenos para Cantabria. Yo creo que la presidenta lo ha dicho esta semana, la anterior, que está dispuesta a negociar, a hablar de presupuestos, y siempre lo ha estado, ¿vale? Porque siempre es mejor, porque hay muchos proyectos y se pueden hacer, y siempre es mejor ser una oposición constructiva y colaborar desde la oposición, pero de forma constructiva que no. Y efectivamente, bueno, vos depende de lo que le diga Madrid un día o le diga al otro, entonces es decir, es muy difícil poder, tan pronto dice, pues no, es decir, tenemos que tener un rigor y una seriedad, y desde luego estamos en disposición, y siempre hemos estado, lo repito, de que se puedan aprobar unos presupuestos, porque siempre son para Cantabria. Y yo me remito a las declaraciones de la presidenta, que lo ha dicho esta semana, lo ha dicho la anterior, y es lo que hay. Ojalá, porque los presupuestos serán buenos. Es más, yo estuve en las comisiones, y todo en la Comisión de Economía, que la preside Guillermo, y hasta los sindicatos decían que eran unos buenos presupuestos para Cantabria. Sindicatos que no, te quiero decir, que no se cortan y no que se callan cuando lo tienen que decir, Entonces, bueno, no eran malos. Predisposición por las 2 partes, pero Israel, con eso no va a ser suficiente. No lo va a ser. A ver, un inciso a esto último sobre los sindicatos. Los sindicatos dijeron que era un buen punto de partida. Ya, pero no es lo mismo. Lo compro. Sí, vale, pues entonces me lo tendrás que comprar también en el debate de financiación autonómica, cuando he dicho que es un buen punto de partida y no el punto final. ¿Vale? Entonces, eso como inciso, pero bueno, más allá de lo importante. Ojalá que haya presupuestos. Yo sí ¿Se puede gestionar sin presupuestos? Sí. ¿Es muchísimo más difícil y es peor para la ciudadanía? También. Y va a ir todo más lento, porque tiene que pasar por el Parlamento, etcétera. Y sobre todo porque se da una circunstancia que además es muy negativa, y es el hecho de... Es una decisión política, no nos olvidemos, podría ocurrir, o sea, está ocurriendo, pero podría no ocurrir, y es que cuando se da una prórroga de los presupuestos, tú dentro de esa prórroga tienes un margen, y por ejemplo en cada presupuesto hay unas partidas nominativas que son directamente que pues para ese presupuesto tú se supone que se lo das directamente una cantidad fija a la entidad que sea. Las deportivas, las culturales, por poner 2 ejemplos que se han hablado a raíz de la prórroga de presupuestos. Las de las asociaciones agrarias. También.
y del sector primario en general, es decir, muy diversos sectores. Bueno, pues aquí se decidió que en esa prórroga de presupuestos esas nominativas decayeran, a mi juicio erróneamente. ¿Por qué? Porque creo que durante todo ese tira y afloja que hubo antes de las Navidades en relación a ver si se aprobaba o no, creo que desde el gobierno de Cantabria, concretamente desde el Partido Popular, se trató de utilizar de forma poco elegante, siendo generosos en el término, a determinados sectores para que presionaran al resto de partidos para que aprobaran los presupuestos. Hablo del ámbito de la educación, hablo del ámbito del sector agrario, hablo del ámbito del tercer sector y las entidades de carácter social, que son las que atienden a las personas y los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y que se han quedado precisamente sin muchas de las ayudas nominativas que tenían. Con lo cual, ojalá os pongáis de acuerdo. Seguramente sea un presupuesto en el que yo le daría la vuelta por las propuestas que tenemos desde Izquierda Unida, pero creo que tenéis que poneros de acuerdo. Creo que es mejor un presupuesto entre el Partido Popular y Partido Regionalista que entre el Partido Popular y Vox. Las cosas como son. Vox tendría que estar fuera de cualquier acuerdo democrático porque precisamente sus postulados están fuera de cualquier pensamiento democrático y por tanto os invito a que, me da igual quien llame, pero que os pongáis de acuerdo lo antes posible y al poder ser que sea en beneficio de las familias de Cantabria. Llamamos nosotros a los dos, que no pasa nada, quedamos un día a comer si hay que mediar, se pone casco azul y ya Rafa, dile a tu jefa que nos llame, anda. Y tú dile no, a tu portavoz Paula que la llame, por favor. Voy a tener que llamar yo a los... Bueno, de todas formas sí quiero decir, ojalá el presupuesto es encantadísimo, para eso estamos, para gestionar y para gobernar. ¿Le veis más fácil, más cerca que antes? Sí, pero es más complicado. No, o sea, más cerca que antes de Navidad. Vamos a ver, yo creo que debiera ser más fácil, Rafa. Yo creo que debiera ser más fácil porque, entre otras cosas, ya se sabe, ya sabemos, no hace falta volver a tener una primera reunión en la que tú propones, yo te digo, ahora ya se saben cuáles son los hitos, entre otras cosas, que se pueden volver a hablar de ellos y otras muchas cosas. Pero, Israel, permítame que te puntualice una cosa. Las nominativas... Es lo que iba a decir yo. Las nominativas... Ojo. Y todas y las ayudas extraordine que no tienen por qué decaer, se pueden llevar a cabo. Sí, se pueden llevar a cabo. Es más farragoso. Con otra tramitación. Pero una parlamentaria tiene el Parlamento. Se decaen, en regla general, porque no interventó. Una modificación de ley. Una modificación de ley, lleva al Parlamento. Igual que todas las ayudas, yo de hecho, ya lo digo en antena, no es una primicia, es que lo saben también los sectores implicados. Aquellos que efectivamente el Partido Popular les atosigó diciendo es que si no hay presupuesto no vais a tener eso, que no, yo ya les he quitado cuidado. Si no quieren aprobar un presupuesto, yo mismo llevaré la proposición de ley para que esas ayudas complementarias les lleguen, por supuesto. Pero no es que lo que he dicho es que han decaído en la prórroga, evidentemente. Decaen en la prórroga porque tienen que decaer, no es que nosotros queramos. Otra cosa es que tú hagas solo una ley, un proyecto de ley, que lleves al Parlamento una proposición de ley, pero eso lleva tramitación. Ya. Rafa, pero ha decaído. No, el que decaiga en la prórroga es una decisión política. Ese artículo, si no se pone, no pasa nada y la prórroga implicaría que esas ayudas se otorgarían directamente. Yo creo que no, porque es una decisión política, es de interpretación de la propia ley. No discutáis técnicamente en todo caso, evidentemente tiene resortes la administración para poder recuperarlas, pero estamos a mediados de enero y todavía no están recuperadas. Es que si es por ley, y las entidades todavía las necesitan. Dicho esto, si ahora se negocia un presupuesto y se acuerda, en un mes tendríamos un presupuesto. Mes y medio. Mes y medio máximo, Para marzo podríamos tener un presupuesto si se ponemos a negociar ahora. Que no, pues habrá proposiciones de ley. Y antes del verano, esas ayudas estarán a disposición. Sí, al final las ayudas y el trámite nos lleva a que la mayoría de las ayudas, Israel, se pagan y les llevan a finales de año. Podría, con el trámite, llegarles al mismo tiempo que si tuviéramos un presupuesto desde el 1 de enero. No, te lo digo por experiencia. De la tramitación legislativa. Pero que una ley o una proposición. Pero que hay entidades que ahora mismo están haciendo números, por si acaso esto no sale adelante, también, porque nos lo cuentan. Con lo cual, insisto, bien por una vía o bien por otra, esas ayudas tienen que darse.
Veremos, a ver, si hay acuerdo o no. Yo sí que creo, mi opinión, que va a haber intentona de acuerdo. Hombre, yo creo que bueno. sí. Espero que sí. Y para terminar, otro día hablamos de Mercosur, que lo hablamos el martes pasado, Guillermo, con la preocupación que tiene el sector primario, pero quiero hablar de Fitur, si os parece, porque llega Fitur y qué es lo que tiene que hacer Cantabria en Fitur. Voy a empezar por Israel. ¿Qué tenemos que hacer en Fitur, Cantabria? ¿Seguir la línea hasta ahora? ¿Hay que cambiar algo? Pues me interesa más Mercosur, pero hablamos de Bueno, Fitur. pues pasa tú, ¿no? Otro día hablamos de Mercosur porque creo que es un tema importante para nuestro sector primario. En materia de Fitur, a mí me gustaría que... Es que otro día podemos hablar de Mercosur, pero de Fitur hay que hablar ahora. Sí, lo entiendo. A mí me gustaría que desde Cantabria y desde las distintas administraciones que acudan, seamos responsables con el evento al que se acude y con el tipo de turismo que queremos ofertar. ¿Por qué? Porque ya estamos en enero y cuando empiece ya la Semana Santa volveremos a tener la polémica que estamos teniendo constantemente, con razón, en materia de turismo, sobre que hay determinados puntos calientes en nuestra comunidad en los cuales hay una excesiva concentración de personas y que eso implica un tensionamiento de los servicios públicos que se ofertan todo el año para los vecinos, pero que después están sobresaturados, aparte de otras cuestiones como vimos en el Puntal de Loredo, etcétera. El Puntal de Somo, etcétera. Con lo cual, a mí me gustaría que ofertásemos turismo de calidad y desestacionalizado, si es que hay que ofertar algo, porque yo creo que Cantabria ya no necesita salir constantemente a la palestra para que vengan personas a visitarnos, porque ahí están los números. Está creciendo el número de personas que nos visitan. Lo que pasa que hay que ser conscientes de cómo articulamos todos esos servicios públicos para dar respuesta a los que estamos todo el año en Cantabria y a los que van a venir. Y nosotros sí que apostamos por una tasa turística que ya está implantada en otras comunidades y que lo que implica es precisamente hacer corresponsables a las personas que vienen de los servicios públicos que hay que mantener y de lo que hemos hablado precisamente antes con la financiación autonómica. Bueno, pues que no tenga que venir todo del Estado, también podemos financiarnos como comunidad. Tenéis 3 minutos, empiezo por Rafa. Bueno, en Fitur no vamos a hablar de la tasa turística. Lo que se intenta primero es la forma institucional, por una parte, es decir, en la feria hay que estar de Fitur. Sí o sí, tienes que estar. Yo creo que eso lo defendemos todos. Hombre, claro. Están los municipios, está en la comunidad, todos los municipios tienen su día y es una forma de enseñar a nuestra comunidad un turismo de verano, un turismo de invierno, un turismo de montaña, un turismo de fin de semana como está en Santander. Y por otra parte está la cantidad de operaciones de tour operadores y de agentes de turismo que se cierran en esos días también en Madrid. Y eso es importante, son las dos vertientes importantes. Pero obviamente dar a conocer a Cantabria siempre es bueno, es que hay que estar. Lo que no puedes es permitirte el lujo de no estar. Y además Cantabria lo hace muy bien cada vez que va. Y es visitada, es querida, y todos los municipios además van contentos de poder expandir sus municipios, su turismo y lo que encierra cada municipio de Cantabria. En Fitur vendemos lo que somos. Ya mucha gente conoce nuestras excelencias, ponemos en contacto, como decía Rafa, a operadores, el comercio es así, es necesario, pero poner la chincheta me vas a permitir decir algo que ahora mismo sí nos falta para vender en turismo, nos falta el máximo representante que siempre le tuvimos, ¿no? Quien puso la chincheta de Cantabria durante mucho tiempo a gran nivel, lo reconocen incluso hasta los más recalcitrantes opositores, fue Miguel Ángel Revilla. Cantabria. O sea, abanica Rafa. Ahora los servicios es normal, por eso hablaba de recalcitrantes opositores. Es que los reyes católicos y sin embargo, hoy afortunadamente Fitur es reconocida, no solo en el territorio nacional, sino fuera de ahí, y en Fitur es necesario estar, porque si no estás no sales en la foto, Rafa. Bueno, pues Israel, muchísimas gracias. Rafa, muchísimas gracias. Guillermo, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver y vamos a estar pendientes a ver de si negocian o no negocian. ¿Quién descuelga el teléfono? No, yo primero? voy a repente de la cláusula de salvaguardia de Mercosur, que esa sí que otro día hablamos de Mercosur, no vale por favor. nada. Otro día hablamos de Mercosur. Venga, si queréis, hacemos el lunes que viene un especial de Mercosur con todos. Monográfico. Un monográfico de Mercosur, ¿os parece? Parece. Venga, adjudicado. El lunes que viene,
martes que viene no, el siguiente. Vamos a dejar el martes que viene todavía de política y el siguiente especial Mercosur. Un alto en el camino y despedimos el programa de hoy.